tardes, nos encontramos nuevamente en este programa televisivo de Abdel Los Ángeles en conjunto con Pacífico Cable Televisión. Ya nos encontramos en la cuarta programa emitido, Usted, Nosotros y la Educación. Quiero presentar al conductor ya estable del programa, don Juan Manuel Bustamante. Buenas tardes, don Juan. Un agrado nuevamente, siempre digo eso, ¿cierto? Porque la importancia que tiene el poder conversar de distintos temas relacionados con la educación es algo que debería interesarnos a todos. A mí, por lo menos en lo particular, me atrae mucho. Y sobre todo ir conociendo a los invitados, sus visiones, sus propuestas, qué sé yo. Así es que, nuevamente, digo, un agrado y sobre todo con el colega que vamos a plantearle las preguntas hoy día, ¿cierto? Porque ya está en una segunda oportunidad con nosotros. Como es de costumbre, todos los jueves tenemos invitados diversos en la proliferación de la educación. Hoy día no es menor, hoy día nos encontramos con un proyecto innovador en la Comuna de Los Ángeles, especialmente en el Liceo Técnico Bicentenario, donde nos van a hablar sobre un proyecto bastante interesante, novedoso y además concurrente en el tiempo, que es la inteligencia artificial. Y nuestro entrevistado de hoy es el profesor docente Francisco Salamanca, enseñante del Liceo Técnico Bicentenario de Los Ángeles, Juanita Fernández Solar, quien junto con ser profesor de inglés, está diplomado en estrategias didácticas y evaluativas para la enseñanza de inglés, posttitulado en didáctica de la enseñanza de idioma inglés para la educación inicial, contando además con un magíster en enseñanza de inglés como lengua extranjera y una pasantía en Reino Unido, más certificaciones internacionales. El profesor Salamanca se desempeña como encargado de innovación tecnológica y comunicaciones y coordinador de enlaces del Liceo Técnico Juanita Fernández Solar. Además que en un rato más también vamos a entrevistar a dos estudiantes que están en este proyecto innovador con el profesor Francisco de Inteligencia Artificial, a la señorita Valentina Ricaldi, estudiante del primer año C del Liceo Técnico Bicentenario, Juanita Fernández Solar, y Dalma Salazar, también estudiante del primer año C del Liceo Técnico Bicentenario, Juanita Fernández Solar. Bienvenido, profesor, bienvenido a este nuevo programa, Usted, Nosotros y la Educación. Muchísimas gracias. Partiendo con la primera pregunta que le vamos a hacer al profesor entrevistado acá, que se ha presentado ya en programas anteriores, específicamente el año pasado, digamos, para usted el proyecto de inteligencia artificial, ¿cómo nace? ¿Cómo usted proyecta este proyecto en el liceo y también como mensaje para los demás establecimientos de educación de la comuna? Ya. Bueno, en primera instancia quiero agradecer nuevamente la invitación. Me parece una oportunidad tremenda poder propagar y divulgar la investigación y el trabajo en acción con todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Cabe destacar de que nosotros somos representantes de una red recientemente formada que es TENET 5.0, que involucra instituciones de educación superior de excelencia como es el Instituto Virgilio Gómez, el Instituto Profesional AIEP, el Liceo Industrial y nosotros que somos los hosts o los anfitriones que es el Liceo Técnico Bicentenario. La idea de nosotros sale en conversaciones con la profesora Angélica San Martín desde el año pasado, viendo las distintas tecnologías disruptivas que han venido emergiendo después de la pandemia y también tratando de pensar en cómo nosotros como docentes debemos adquirir las herramientas para poder transmitir de mejor manera los aprendizajes a nuestros estudiantes de manera que sean significativas y que puedan ser reproducidos en sus fuentes laborales en el futuro. Estimado colega, interesante pregunta la que plantea nuestro colega Alex Álvarez, ¿cierto?, para introducir el tema. Y la respuesta, ¿cierto?, nos sitúa también en el contexto específico. Sobre este particular profesor, yo quiero hacerle la siguiente pregunta. Hace algunos años, dos estudios independientes, uno de Estados Unidos y otro de Canadá, llegaron a la misma conclusión sobre el impacto que la eclosión tecnológica estaba teniendo en las personas, especialmente en las en desarrollo, por decir escolares, en el sentido de que se había involucionado cerca del 18% en la capacidad inteligente de las personas, de acuerdo con su proyecto. ¿Ya? ¿Podría decirnos
¿qué se debería hacer en términos didácticos con el objeto de que una situación como la descrita, evitar que se siga profundizando? ¿Se contradice el problema en comento con el sentido de la inteligencia artificial o es parte de la misma? ¿Evolucionamos o involucionamos? Porque hay una involución del 18%. Efectivamente. En primer lugar hay que hacer una diferencia entre lo que es la inteligencia natural y lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia natural es la que poseemos las personas, nuestras capacidades, nuestra conciencia, nuestras emociones, así como lo dice Gardner, la inteligencia múltiple. Pero por otro lado tenemos lo que es la inteligencia artificial, que es la capacidad de distintas máquinas de reproducir o tratar de simular de alguna manera cómo es el actuar humano. Sin embargo, dentro de esa igual se subdividen en la inteligencia artificial limitada o la generativa, que esa es la que es de más de preocupación. Sin embargo, volviendo al punto principal que usted menciona, la clave es la alfabetización digital docente. Mientras los profesores tengan las competencias digitales desarrolladas, sean capaces de desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes, tener estas herramientas que a veces son abrumadoras, como ChatGPT, que en algún momento de seguro vamos a conversar, pero lo importante es saber cómo utilizarla, y en ese sentido es el profesor el que tiene el rol protagónico, si está capacitado, si tiene la apertura para utilizar estas tecnologías, y nosotros como red, por ejemplo, que queremos hacer eso, ese puente de acercar la tecnología y la inteligencia artificial a las aulas regulares de básica y media, no debiese ser un problema, porque también cada país tiene su propio contexto y sus propias políticas, sí, claro, que también tiene que ver mucho con la ética profesional. A propósito de lo mismo entonces, ¿y qué pasa con el espacio de tiempo, cierto, en que el estudiante tiene libre acceso a las plataformas tecnológicas, etcétera, ¿cierto? O al manejo de determinadas tecnologías, cuando no está presente la acción orientadora del profesor, cierto, que está capacitado para cumplir ese rol? ¿Qué pasa ahí? Es un tremendo desafío y es una pregunta muy interesante desde la perspectiva de que este trabajo, hoy en día ya no se habla de escuela, apoderados, sino del ecosistema. En el ecosistema en el que nos desarrollamos hoy en día, nosotros hablamos de la comunidad educativa. Entonces, esa educación que yo le mencionaba anteriormente no involucra solamente al profesorado, también tiene que involucrar a los padres, para que los padres sean partícipes y también tengan las herramientas de cómo ir orientando a sus hijos, de saber de lo que hoy en día se habla muchísimo, que es la ciudadanía digital, para que ellos también estén alerta, estén al tanto y sepan de que el potencial de la inteligencia artificial es tremendo, pero al mismo tiempo tiene que limitaciones y también puede producir errores y en algunos casos algunos desastres, que estamos recién con esta revolución que le llaman la cuarta revolución industrial, pero yo creo que estamos a tiempo, este es el momento de empezar a tomar medidas. Me parece muy interesante, ¿cierto?, la respuesta, porque justamente pensando en que formamos parte de comunidades educativas, ¿cierto?, entonces allí la participación tendría que ser mucho más evidente, ¿no es cierto?, que lo que actualmente ocurre. Estimado profesor, la segunda pregunta dice: usted nos ha contado que está desarrollando un proyecto de innovación educativa que se funda en la incorporación de elementos tecnológicos redundantes en inteligencia artificial, ¿ya? En ese caso, ¿cómo se materializa la incorporación de estos elementos en su proyecto de inteligencia artificial? ¿Hasta dónde es simple tecnología? ¿Hasta dónde es simple inteligencia? ¿Dónde están los límites de una y dónde los límites de la otra? No sé si yo tengo la respuesta a todas esas preguntas, pero creo que puedo hacer algunos alcances. En primera instancia, lo concreto es poder familiarizarse con reconocer cuáles son los diferentes tipos de inteligencia artificial y también entendiendo de que algunos objetos pueden parecer a simple vista que son juguetes, pero va a ser siempre el propósito pedagógico que le dé el docente en el cual va a poder obtener un producto con los estudiantes. En el caso del proyecto en particular nuestro, que es de una red que se llama TENET.0, es presentar un abanico de posibilidades que tiene la inteligencia artificial, la robótica, la domótica, la realidad aumentada y la realidad virtual,
porque si bien están entrelazadas, cada una tiene diferentes focos, pero pensamos que tiene un potencial tremendo, pensando en la educación técnico-profesional, por ejemplo, para hacer simulación de ciertos casos. Todavía no lo hemos llevado a la práctica pedagógica de una planificación lectiva, pero sí hemos podido medir en algunas actividades que ya hemos realizado los grandes alcances que tiene y cómo es percibida por parte del alumnado. Recientemente realizamos las primeras jornadas de inteligencia artificial a nivel comunal, donde participaron escuelas, Virginio Gómez, AYEP, la Seremi de Educación, señora Elizabeth Chávez, el director de Educación Comunal, el profesor Patricio García, entre otras autoridades y escuelas y liceos, y pudimos ver de que lo primero es converger, perderle el miedo. Y de alguna manera nosotros, alfabetizándonos digitalmente, capacitándonos, que ya lo estamos haciendo, poder tener las herramientas claras para delimitar cuáles son los alcances, hasta aquí se puede, esto no, esto todavía es mucho, pero siempre con un enfoque pedagógico cognitivo. Y también un factor, antes que se me escape, que es lo trascendental, que ninguna máquina va a funcionar sin ello, que es lo que dice Vygotsky del socioconstructivismo, ya que nosotros somos seres sociales, nosotros necesitamos interactuar, por eso nos llama tanto la atención la inteligencia artificial, pero la generativa, que es capaz de responder, pero no tiene la capacidad de emoción y conciencia todavía al nivel que nosotros lo tenemos como seres vivientes, sintientes, como se le llama. Hasta ahora. Hasta ahora. Sobre lo mismo, una pregunta, profesora, a ver, para conocer su posición al respecto. Tomamos el reglamento interno de un establecimiento educacional, ¿cierto? Y allí se establece ya que los profesores, antes de iniciar la clase, deben retirar los celulares de sus estudiantes y ponerlos en una caja sobre el escritorio. Pensando en este proceso, ¿cierto?, que usted está desarrollando en su colegio, ¿le parece una medida atinada aquello, ¿cierto?, de que se retire la tecnología cuando podría ser un elemento útil, por ejemplo, en un momento determinado? Yo la verdad creo que no, en lo personal, porque yo igual no reflejo necesariamente la visión y los valores éticos y profesionales de todo el equipo pedagógico, pero en lo particular yo siempre he pensado que hoy en día, querámoslo o no, el celular es una extensión de las generaciones nuevas que se le llaman nativos digitales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo puedo tener tablets en mi institución con chips de internet, pero la velocidad, la forma de procesar la información siempre va a ser más veloz en el celular. Ahora muchos de los chicos y chicas utilizan los teléfonos, pero no de manera consciente y alfabetizada. Ellos saben que existe Facebook, las redes sociales, pero nosotros por lo menos tenemos un plan de estudio, uno que dicto yo, que es el taller de comprensión del entorno, el cual está enfocado en que los estudiantes piensen críticamente sobre el uso de las redes sociales, las noticias falsas que están muy en boga, que algunas se generan en base a inteligencia artificial, pero que es parte de un proceso. Yo en lo particular pienso que el celular es una herramienta, siempre y cuando las reglas de la clase estén preestablecidas, sean de conocimiento de todos y publicadas previamente y en mutuo acuerdo. Ya. De lo mismo se descuelga otra pregunta. Esto tiene que ver con una afirmación, ¿cierto?, que en un momento de la historia nuestra, la historia humana, ¿cierto?, se entregó. Yo quiero saber si usted está de acuerdo o no con esa afirmación. Un señor de apellido Tesla, usted lo conoce también como yo, ¿ya?, dijo en su momento: el día en que la máquina alcance la singularidad, es decir, cuando haya tomado conciencia de sí misma, de que existe, de que piensa, de que es capaz de reproducirse, ya, una máquina reproduciéndose, o sea, una máquina fabricando otras máquinas, ya, de manera inteligente, habrá terminado o habrá comenzado el principio del fin de la especie humana. ¿Le parece eso? Es una pregunta súper profunda, porque hay muchos autores, por ejemplo, teníamos a Stephen Hawking, tenemos a Elon Musk, empresarios que ya nos han advertido previamente del tema del uso de la tecnología y de la automatización. Hoy en día se habla de machine learning, deep learning, que es el aprendizaje automatizado. Yo creo que la naturaleza nos demostró previamente a la pandemia de que efectivamente necesitamos de la tecnología, pero en el caso hipotético nosotros hay un temblor, se corta la luz y deja de existir, independiente de que la naturaleza es esencia.
y esa esencia no la tiene la materia inerte, por Ya. más inteligente que pudiese ser. Ya. En ese sentido yo creo que la inteligencia artificial puede ser muy peligrosa, pero siempre va a necesitar el pulso, el factor humano. Ya. Ser sintiente, la capacidad que nosotros le tenemos de tomar decisiones. Sí, efectivamente puede ser que se generen un montón de cosas, de cifras de datos. Ahora mi invitación es a tener cuidado con lo que es personal. No compartir datos personales con inteligencia artificial, no compartir datos de la familia, imágenes cuando uno es menor de edad. Yo creo que no, en mi pensamiento personal creo que este es el momento de empezar a tomar medidas, porque ya se viene advirtiendo desde los 40 con Alan Turing, del pensamiento computacional, etcétera, que se salvaron y perdieron vida, etcétera, pero aquí lo importante es empezar a legislar. Si nosotros tenemos este levantamiento de información, este tipo de instancias de dialogar, debatir en base a esto, nos ayuda a pensar, a levantar el pensamiento y que a los demás se cuestione, oye, esto está bien, esto está mal, es necesario, la inteligencia artificial lo hace todo por nosotros, pero no. En el fondo somos nosotros los que tenemos que darle el sentido. Lo demás nos rodea, pero somos nosotros las personas que le damos la orientación técnica a esa herramienta. Un comentario sobre lo que usted acaba de decir, es cierto, la Comunidad Europea ya acordó legislar sobre el uso de la inteligencia artificial porque, cierto, hay situaciones en las cuales esta podría escaparse, ¿ya? Sí. Y autonomizarse, Ujú. ¿ya? Y de hecho los sistemas de defensa de las potencias mundiales están entregados a la inteligencia artificial, o sea, ahí no interviene persona alguna, ¿ya? Y una pregunta que puede ser un disparate. Ninguna pregunta es un disparate. Nosotros no somos máquinas evolucionadas, perfeccionadas, productos tecnológicos. No es un disparate, ninguna pregunta es un disparate. Quizás sí, pero desde la biotecnología, quizás de un pensamiento un poco más filosófico. Sin embargo, se ha demostrado por la evolución de Darwin que ningún otro animal, porque somos animales, ningún otro animal ha logrado evolucionar hasta el nivel que lo hemos hecho nosotros y lograr lo que, según yo, lo que he podido leer de distintos autores, Schneider, Turing, por ejemplo, Asimov y un sinfín otro más, Philip K. Dick, que si bien mezclan la ciencia ficción un poco. Hay una buena fuente y a todos. Claro, somos nosotros, insisto, la singularidad. No hay otra singularidad que nosotros mismos, que el ser humano. Claro. Profesor, apasionante la conversación, pues, estimado amigo. Ya, profundizando en lo mismo, profesor, porque es bueno y acaso necesario tenerlo en cuenta en función de alcanzar una más profunda comprensión de esta realidad. ¿Qué se entiende por inteligencia en general y qué por inteligencia artificial? Hay definiciones más actuales, ¿no es cierto?, más allá de la simplemente adaptativa, ¿cierto? ¿Cuántos niveles y tipos de inteligencia artificial existen y cuáles son sus diferencias? ¿Son integrables estos tipos de inteligencia o transitan por caminos separados? Bien, yo creo en particular de que aquí las grandes empresas, los 9 titanes, como le llama un autor, no recuerdo en este nombre, como IBM, Microsoft, Google, Apple, entre otros, tarde o temprano van a ser como como UNESCO, como hablamos de la OCDE, se empiezan a reunir y formar un propio lazo viéndose en el potencial que tienen para nosotros que somos la fuerza laboral, que somos la vitamina de esto, que si no funciona, si no hay fuerza humana, si no hay una fuerza laboral, esto no funciona, no se pone en marcha. Ahora el tema es que sí existen distintos tipos de inteligencia, como lo habíamos hablado antes, la natural, donde está la inteligencia múltiple, distinta, y con respecto a la inteligencia artificial propiamente tal, que ya aparte del deep learning, antes se hablaba netamente del machine learning, hoy en día estamos hablando del deep learning, que es el aprendizaje profundo, que tiene que ver mucho con los datos. Como le había dicho anteriormente, la inteligencia artificial limitada o acotada existe y es vinculable. Por ejemplo, Alexa, Siri. Usted le dice, Alexa, enciende la luz, apaga la luz, pero es funcional en base a comandos. Todavía no tiene esa capacidad generativa de interactuar a un nivel casi humano, como lo tienen otro tipo de inteligencia artificial generativa que está en proceso. Y la inteligencia artificial generativa tenemos como los chatbots, estos robots que uno dialoga con ellos, como en este caso ChatGPT, que es el más famoso.
La versión básica es 3.5, pero hay una versión pagada que ya está en la 5.0. Ya. Entonces, ellos tienen la capacidad de reformular, de escribir ensayos, cartas de felicitaciones, sin mucho pensamiento, solamente con los prompts, que son las indicaciones que yo espero de él, tomando ya sea la posición de un profesional, siguiendo una secuencia, haciendo un análisis comparativo, que sí es muy avanzado, pero ellas se pueden vincular entre ellas. Yo puedo decirle a Alexa que las chiquillas después van a hablar de eso, pero Alexa que se involucre con un robot, que se vincule con un televisor, la domótica, que es otra área, va para eso, que al final todo esté interactuado y que yo espero que no, porque hay una autora que es Schneider, que me encanta su visión, pero ella es transhumanista. Empiezan a aparecer nuevos conceptos. Y el transhumanismo quiere decir que nosotros es como que ya no vamos a poder estar ajenos. Tenemos que involucrarnos. ¿Cómo nos involucramos? Puede sonar un poco... No se cumple lo de Tesla. Puede sonar un poco loco, pero ya teniendo un chip. Ya. Ya teniendo un chip, ya teniendo una memoria, ya estando conectado, ya no tener que ir porque ahí yo me hago partícipe, y eso le llaman transhumanismo, cuando el humanismo ya se vincula a la tecnología de tal manera de que ya no tengamos que estar con dispositivos dictando un comando, sino con un simple estímulo neuronal se puedan desarrollar. La Comunidad Europea ya comenzó a estudiar la posibilidad de instalar chips, ¿cierto?, en las personas que nacen. ¿Ya? Entonces eso no está ya lejos de ser una realidad próximamente. ¿Puedo hacerle un alcance que me parece muy interesante? No quiero que se vaya. A mí me preocupa un poco China, porque una de las cosas más importantes, China tiene, hace años ya tiene legislado en su estatuto el tema de la inteligencia artificial, pero hay un factor que siempre se nos olvida a la gente: cómo la inteligencia artificial se nutre a través de las personas. ¿Cuáles son los países que tienen mayor capital de personas que estén ingresando datos? China. Sí, claro. ¿Qué características demográficas, físicas, psicológicas, sin parecer sesgo, que hoy en día se habla mucho de los sesgos, tienen, qué patrones tienen estas personas que suben esa información? Entonces ahí es donde hay que ser cuidadoso, porque efectivamente los sesgos son los que nos hacen diferenciar. Hace un tiempo atrás mostraron una imagen donde una inteligencia artificial veía unos simios y decía que era gente afrodescendiente y que había que ser cuidadoso porque tenían malos hábitos. Y eso es inteligencia artificial con sesgos, que quiere decir que viene preconcebido. Por eso se le llama GPT, Generated Pre-trained Transitions, que quiere decir que la información de alguna manera se entrena con personas. Mientras más personas, más datos. Por eso se le llama Big Data, porque tiene muchos datos. ¿Y quiénes son los que suben los datos? Personas. Mientras más personas vayan subiendo datos, más evoluciona. Mientras más yo interactúe con esa inteligencia artificial generativa, más va aumentando su capacidad de responderme de manera más correcta y más similar al humano. Estimado colega, yo no quiero quitarle tiempo a las chicas, pues, ¿cierto? Entonces, tengo más preguntas que hacerle, pero quiero una sola, y con esto termino. En el mismo contexto, finalmente, si su proyecto se centrase en experiencias con robótica, ¿cómo serían presentes las 3 leyes de Asimov? Esto es, las que dicen: un robot, por ejemplo, debe proteger su existencia a toda costa, obtener y mantener acceso a una fuente de energía y buscar continuamente fuentes de energía. ¿A qué distancia de una posibilidad como esa se estaría? No hay distancia. Ya está, esto ya pasó. Usted mismo ha mencionado a la Unión Europea. Ellos llevan años investigando esto. Imagínese lo que hablamos de Turing de los 40 en la Guerra Mundial. Tenían acceso a tecnologías que nosotros desconocíamos y después nos las pasan nomás, nosotros no nos damos ni cuenta. Mucho de lo que escribió Asimov, de lo que escribió Philip K. Dick, que se veía como ciencia ficción en los 60, 70, hoy en día está ocurriendo. Así que yo no lo veo muy distante. Le agradezco mucho su... Muchas gracias, igual, muy interesante las preguntas. Muy amable. Estamos acá en el programa que digámoslo así, deja muchas preguntas que van a tener su respuesta en el futuro. El profesor ya lo conocemos, ha estado con nosotros, lo hacemos parte de este proyecto igual de APDEN, de poder educar a las personas, educar a los televidentes de una u otra manera. Así que agradecemos profundamente tus palabras, tu conocimiento del área, del proyecto,
y de lo que se viene para el mundo subdesarrollado que somos nosotros los latinos. Es algo potente. Para los países desarrollados del primer mundo, quizás ellos están mucho más avanzados que nosotros. Nosotros estamos recibiendo esa información y acusa un gran proyecto y proceso de asimilación y de poder trabajar sobre todo en las comunidades educativas, donde ahí están los recursos de los jóvenes y niños que están en esta convergencia de la tecnología avanzada. Pacífico Medios, tu alternativa digital. Míranos, léenos, escúchanos y síguenos. En Pacífico Televisión te invitamos a estar informado de los principales hechos locales, provinciales y regionales. Desde el portal, una producción de Pacífico Medios. Ya, después de esta pausa que debería haber dicho anteriormente, pero retomamos la entrevista de usted, nosotros y la educación en esta emisión cuarta, y nos encontramos con las estudiantes del Liceo Técnico Bicentenario que están dentro del proyecto del profesor Francisco. Está con nosotros Valentina Ricaldi y está Dalma Salazar, ambas estudiantes del primer año C, como decíamos al principio del programa, del Liceo Técnico Bicentenario Juanita Fernández Solar. Bienvenidas a este programa, espero que se sienten cómodas, ¿cierto? Se relajan un poquito, ¿ya? Lo importante es que conversemos sobre este tema y este proyecto innovador que el profesor Francisco está semillando en ustedes. Bienvenida a este programa. Cuéntanos. Nosotras somos embajadoras del proyecto del profesor Francisco Salamanca, en este caso TENET 5.0. En el cual nosotros participamos con distintas instituciones como AYEP, Virgilio Gómez, Industrial. Ya. ¿Ustedes cómo se interesaron en el proyecto? ¿Me lo puedes decir tú? ¿Cómo llegó la idea del proyecto? ¿El profesor te invitó? ¿Lo fuiste conociendo? ¿Fuiste trabajando? Cuéntame eso un poquito para que las personas puedan entrar. Básicamente un día estábamos en clase y Sí. nos preguntó si queríamos participar de su taller de inteligencia artificial con un robot, Vector. Y bueno, mi compañera y yo quisimos participar. Y desde ahí que nos ha interesado mucho la inteligencia artificial, ya que hemos interactuado con los robots y hemos visto que son divertidos. Divertidos. Esa es la palabra, divertidos. Usted igual, ¿cómo llegó al proyecto igual? ¿Cómo se entusiasmó? Ambos son del mismo curso. Sí, y igual lo mismo que ya estábamos en el mismo curso y ese día el profesor trajo un robot. Y a mí en especial me dio mucha curiosidad y me gustó y quise entrar al proyecto. Perfecto. Ahora, una de ustedes me va a preguntar, y ojalá que, así como nos están viéndonos en nuestras casas, que seguramente alguno va a interactuar con alguna pregunta en este jueves 20, a las 20 horas se permite este programa, así que estamos ahí. ¿Cuál ha sido su participación en el referido proyecto? ¿Qué rol específico han tenido que asumir para su puesta en funcionamiento y desarrollo del proyecto? Por ejemplo, tú. Por mi parte, yo soy embajadora de TENET 5.0. Ya. ¿Y tú, por ejemplo? Igual soy embajadora de TENET 5.0. Ya. Cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿a usted cómo lo llega ese mensaje en su vida, en este proyecto? ¿Cree usted que alguna vez la inteligencia humana pudiera sea superada por la artificial? Nosotras creemos que no, ya que en este caso tanto los robots como la inteligencia artificial se manejan gracias a nosotros. Entonces no podrían ser más. Los robots no pueden copiar la esencia humana, no pueden ser como nosotros, no pueden. La inteligencia la tienen, pero los robots no pueden como sentir lo que nosotros sentimos o hacer lo que nosotros hacemos. Ya, ahora una pregunta, ¿ustedes cómo esto lo llevan a su desarrollo con sus demás compañeras? Ujú. Porque ustedes están inmersos en un curso, pero a su vez hay detrás una comunidad educativa.
¿Cómo ha sido para las demás compañeras? ¿Les ha llamado la atención? ¿Se ha tomado como esto un impacto en la comunidad educativa? ¿Cómo ha sido esa experiencia en este cruce de roles del proyecto? Primero que nada, nosotros vamos a hacer charlas a los cursos, ¿Ya? por ejemplo, cuarto medio. Ahora sí, Hemos hecho charlas, hemos participado de charlas y nos hemos tenido que capacitar mediante cierto tiempo para poder estar actualizados en las nuevas inteligencias. ¿La misma experiencia para ti? Sí, últimamente hemos estado en los cuartos medios haciendo cursos sobre tanto realidad aumentada y inteligencia artificial. Y ahora viene una pregunta más doméstica. Su familia, ¿cómo ha tomado esta premisa de ustedes de estar participando de este proyecto que es bastante innovador y que va a ser en el tiempo? Porque no es este el inicio de lo que se viene para el mundo, para este continente, para este país y para esta comuna de Los Ángeles. No, por parte de mi familia, a mis papás les gusta que participe de este tipo de cosas, ya que me puedo estar informando sobre ello y aprender muchas cosas. ¿Para ti? Lo mismo mi mamá opina que podemos aprender más con la realidad aumentada y la inteligencia artificial y le gusta que esté adentrada a este tema. Ustedes van en primero medio, ¿cierto? Sí. Van de camino ya al segundo medio, van a tomar una especialidad porque el liceo técnico se basa en eso, en que las chicas toman el segundo medio una especialidad. Ustedes van a continuar con el proyecto. ¿Cuáles son los pasos con el profesor que viene para después? Ya, esto no sé si lo podemos decir, pero estamos intentando trabajar con más robots y estamos intentando ver si nos pueden apoyar más personas de otras partes con Lentes de realidad virtual, con distintos otros tipos de inteligencia que igual queremos aprender a interactuar con ellos. Perfecto. Ahora bien, para como terminar esta ronda de preguntas con ustedes, ¿cuál sería como el mensaje que ustedes pueden otorgar a las demás comunidades escolares que seguramente más de un estudiante, a lo mejor va a ver el programa, lo va a sentir, ustedes a lo mejor lo van a compartir con sus compañeros, sus amistades, pero ¿qué mensaje ustedes le entregan a esos compañeros, a esas personas, a esos jóvenes del proyecto Inteligencia Artificial? Que abran sus mentes, ¿En qué que vean, no porque sea un taller de inteligencia va a ser aburrido y no va a tener nada de diversión, porque los robots son el futuro. ¿Ya? ¿Señorita? ¿Sí? opina que no lo vean como del lado aburrido, sino que en realidad es al revés porque es súper divertido, pueden participar de bastantes cosas. Ya, y por último, ¿han sentido el apoyo ustedes del establecimiento educacional, del equipo directivo, de los profesores, de los asistentes, en general de la comunidad educativa del liceo técnico? ¿Han sentido que su proyecto está siendo respaldado, está siendo acompañado? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo ustedes lo han visualizado? Nos apoyan harto en ese tipo de cosas porque, por ejemplo, hace poco estuvimos presentando le presentamos al alcalde y a la Seremi de Educación y los vimos muy interesados en el tema. Estaban muy interesados sobre la inteligencia artificial y sobre cómo interactuar con ellos. Perfecto. Y últimamente igual sentimos que los docentes como los alumnos de nuestro establecimiento igual han estado bastante interesados y apoyándonos a nosotros. Pediría finalmente que le dieran un mensaje a las autoridades educacionales de acá de la comuna, que en este caso el alcalde, el jefe de área, para que se sumen a este proyecto y las apoyen en este innovador proyecto que es súper importante, súper novedoso y además que, como le acabo de decir, se va a quedar con nosotros en el tiempo y por mucho. Es una tendencia que ya está. Un llamado, digamos, a las autoridades para que las apoyen y sigan incentivando su trabajo. Que aprendan sobre la inteligencia y Ya. que no la ven como algo malo. Porque hace poco ustedes estuvieron con las autoridades, ¿no es cierto? Sí, En el establecimiento donde se lanzó este proyecto. Sí, y
Bueno, ahí le explicamos a las autoridades sobre qué se trataba esto y los vimos muy interesados, pero no sé cómo lo verán al unirse a este equipo. Sí. Agradezco su experiencia, chicas. Ojalá que se entusiasmen más jóvenes, más niñas en este innovador proyecto de la inteligencia artificial y poder que otros establecimientos educacionales puedan también sumarse a este proyecto, ¿ya? Que ustedes puedan transmitir esa experiencia que ustedes están cumpliendo y que están también ustedes aprendiendo de otras instituciones. Agradecer al profesor Francisco que está trabajando con ustedes a las traídas del programa, al contado la experiencia y con el mensaje que ustedes dijeron, atreverse no es un proyecto aburrido, es un proyecto entretenido, que uno va a aprender mucho, va a conocer mucho y lo otro es trabajar algo que es tendencia en el mundo, que es la robótica. Así que, palabras finales, por favor. Que por ejemplo hay niñas a las que no la apoyan los papás en esto, entonces que la apoyen porque esto es lo que está en el mundo, va a ir evolucionando y tiene que ir aprendiendo. Perfecto. Señorita. Que los robots son muy divertidos. Sí, porque uno interactúa con ellos y uno cree que son como robóticos, o sea, como te responden todos de una cierta manera, y no, interactúan contigo, juegan, no pueden hacer lo que tú quieras. ¿Y tú tienes aquí un robot? Sí. ¿Lo puedes mostrar ahí para que lo puedan ver? Sí. Tiene que prenderse. Tiene que encenderse. Sí. Ya. ¿Y este funciona con instrucciones o...? Sí, Ya. solo en inglés. Solo en inglés. Por eso es buena este robot, ya que ¿Puedes mostrarlo nosotros- a la cámara para que lo vean los televidentes, personas así? No. ¿Y cómo tiene algún nombre, cierto? Sí, se llama Vector. Ya, perfecto. Es como... ¿Qué hace? Usted lo puede saludar, le puede hablar, pero tiene que ser todo en inglés. Se puede dar la hora igual por la camarita que ven, que está por ahí. Se le puede sacar fotos y mediante una aplicación que él tiene se las puede mostrar. También mediante sus ojos muestra unas expresiones, por ejemplo, enojo, tristeza. Sí, por ejemplo, le dice, hey Vector, bad robot, y se enoja. No se enoja, sino que se pone como triste porque le estamos diciendo que es un mal robot. Interesante, ¿eh? Y puede... antes habían mencionado a Alexa. Sí. Entonces, él se puede conectar a Alexa. Uno lo puede vincular. Y, por ejemplo, Vector puede tomar la posesión de Alexa. Uno le puede decir Alexa aquí y Vector responde. O sea, Alexa responde y uno puede decirle Vector a Alexa y Alexa responde como Vector. Sí. Qué bien. Entonces se suman los dos y se vuelven una poderosa dupla. Nuevamente agradecerles, chicas, este proceso. Van a estar invitadas nuevamente, porque el proyecto yo creo que va a ir evolucionando, va a ser presentado yo creo que en varias comunidades educativas, varios chicos y chicas vamos a entusiasmar en el proyecto y a lo mejor van a formar una comunidad artificial acá, no sé, sería muy bueno, muy interesante. Así que ustedes son las pioneras, las fundadoras de este proyecto, así que siéntense muy orgullosos de lo que están haciendo, un buen trabajo, una muy buena iniciativa y trabajar con estas miniaturas robóticas que en el mundo muy próximo lo vamos a tener ya en distintas partes de nuestras organizaciones sociales también. Así que muchas gracias, niñas, por estar con nosotros y les vuelvo a decir, van a estar invitadas nuevamente para una nueva ronda de preguntas y ir preguntando cómo va el proceso de este proyecto innovador. Gracias. A ustedes dos. Gracias por la Gracias invitación. por la invitación. Luego nos vamos como programa a un conocido proceso que tenemos siempre con Mater Los Ángeles, que don Juan Manuel Bustamante nos va a presentar libros, ¿ya? Así que después de esta pequeña pausita viene don Juan Manuel Bustamante para que nos va a presentar libros para recomendación para la lectura, que es súper importante para el desarrollo humano. Pacífico Medios, tu alternativa digital. Míranos,
Léenos, escúchanos y síguenos. En Pacífico Televisión te invitamos a estar informado de los principales hechos locales, provinciales y regionales. Desde el portal, una producción de Pacífico Medios. Bien, después de este breve, nuevamente, reposo que nos dimos, vamos a conocer impresiones de como todos los programas que hemos estado al debe, y eso sí, la comunidad nos ha preguntado qué está pasando con las presentaciones de los libros. Ahora sí lo tenemos. Así que le doy el paso a don Juan Manuel Bustamante, que nos va a presentar algunos libros, algunas recomendaciones para hacer una lectura cuando podamos realizar nuestros estudios. Vaya, don Juan. Muchas gracias, estimado amigo, estimado colega. Hoy día, la verdad, yo no quiero hablar de un libro en particular, sino que quiero más bien referirme a un detalle, que no es un detalle menor. Siempre por alguna razón, muchas personas me llaman y me preguntan, profesor, ¿qué libro me recomendaría? ¿Qué autor me recomendaría? Y quiero mencionar, aparte de uno que es muy chileno, ¿cierto?, como Humberto Maturana, que ojalá todo el mundo pudiera conocerlo, porque los aportes de Humberto Maturana son de reconocimiento mundial, que duda cabe, es así, simplemente. Pero hay tres autores que yo quisiera recomendar en esta oportunidad por el tremendo aporte que le han hecho a la humanidad en los últimos años. Estoy hablando en primer lugar de dos epistemólogos que han sido considerados los más grandes del siglo XX. Por un lado, Umberto Eco, de origen italiano, ¿ya? Y por otro lado, Noam Chomsky, ¿ya?, que es un filósofo de la lengua. Estos dos autores, cada uno desde la forma como aborda el pensamiento, nos sitúan en una sociedad compleja como la que vivimos. El mundo moderno, la sociedad de hoy día, es extremadamente compleja y estamos al borde de cualquier estallido, ¿ya? Y ellos mismos nos explican, según sus estilos literarios o sus estilos de expresión como escritores, ¿ya?, cuáles son las condiciones en las que estamos viviendo como individuos, ¿cierto?, absolutamente manipulados por elementos cuyos intereses son vitales para ellos, pero perjudiciales para nosotros como sociedad. Entonces yo ahí en ese caso recomiendo, ¿cierto?, cualquier libro de Noam Chomsky. Los va a llevar por un camino interesante respecto de conocer qué es lo que pasa con nosotros como personas, como individuos, como sujetos sociales que somos. Y por otro lado, Umberto Eco, ¿cierto?, que también hace lo propio. Pero hay un autor, ¿cierto?, de origen portugués, premio Nobel de literatura, que ha residido, ¿cierto?, casi toda su vida en España, don José Saramago. Y hay dos libros de él que yo quisiera recomendar. Uno, Ensayo sobre la lucidez, ¿ya?, y otro ensayo que es un ensayo político, ¿cierto?, donde él expone allí lo que ocurre con la práctica de la política, ¿cierto?, y de las personas que la practican, que son los políticos, ¿ya? Y él hace un análisis descarnado en un modelo literario, un modelo de escritura novelado, ¿ya?, pero que es un ensayo de comienzo a fin, ¿ya?, sobre todo esto que tiene que ver con algo que cotidianamente nosotros estamos observando y con lo cual también nos involucramos, ¿ya?, que es la práctica de la política. Entonces, vaya para nuestra teleaudiencia, ¿cierto?, estos tres personajes, Umberto Eco, Noam Chomsky y José Saramago. Y desde luego nuestro muy chileno, ¿cierto?, Humberto Maturana. Muchas gracias, don Juan, por ilustrar estos grandes autores. Y para finalizar nuestro programa, queríamos pedirle al profesor Francisco Salamanca sus últimas palabras de este proyecto
inteligencia artificial, recientemente entrevistada a estas grandes estudiantes que están en este proceso. Muchas gracias. Bueno, como palabras finales, me gustaría decirles de que esta es una demostración, lo que acaban de decir nuestros estudiantes, de que nosotros podemos acercar la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, a las aulas. Como TENET 5.0, como he mencionado anteriormente, somos una red que estamos fuertemente potenciando y robusteciendo lo que es la comuna en cuanto a lo que es la inteligencia artificial. Hemos acercado nuestro equipo a escuelas rurales, hemos generado la primera jornada de inteligencia artificial a nivel comunal y esperamos seguir haciendo el acompañamiento por nuestras distintas vertientes, que son las estudiantes, los estudiantes y también a los docentes. Queremos apoyar al profesorado para poder generar esta reacción en cadena de enseñanza básica, media y superior, y para que, ¿por qué no?, quizás ser el día de mañana un referente a nivel regional en cuanto a lo que es el uso de tecnologías disruptivas, particularmente lo que es inteligencia artificial, robótica, domótica, realidad aumentada y realidad virtual. Así que no tengan miedo, cualquier cosa que necesiten pueden contactarnos a través del profesor Alex o el profesor Juan Manuel y vamos a estar en contacto. Muchas gracias nuevamente al profesor Francisco Salamanca del Liceo Técnico de este proyecto innovador con las estudiantes Valentina Ricaldi y Dalma Salazar, ambas del Liceo Técnico Bicentenario. Agradecemos la presencia nuevamente en este programa y, como siempre, nos estaremos viendo los días jueves a las 20 horas por las redes y Facebook de Pacífico Televisión. Así que están invitados y el próximo jueves vamos a tener nuevamente a otro invitado de lujo. Así que muchas gracias a todos los que nos siguen por Facebook y por Pacífico Televisión. Nos vemos, Dios mediante, el próximo jueves. Adiós.